Muy buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Shabbat Shalom para todos. Qué alegría nuevamente encontrarnos en un nuevo estudio de la parashá o de la porción semanal de las Sagradas Escrituras. Y bueno, hoy nos corresponde hacer el estudio de la parashá Bo, que se encuentra en el libro conocido como Éxodo, pero que su nombre original es Shemot. Y nos corresponde leer desde el capítulo 10 hasta el capítulo 13, verso 16. Damos la bienvenida a todos los que se encuentran a través de nuestra aplicación de Zoom y todos aquellos también que nos verán a través de nuestro canal de YouTube, esperando que con la ayuda del Eterno seamos muy bendecidos con el estudio de esta parasha. Queremos ofrecer este estudio por la refúa eshlema, por la salud, la sanidad completa de el rabino Ginsburg Ben Malka, del rabino Haim Frim, del rabino Shalom Arush, también por doña Sonia María Moya, hija de María, por Natalia Carmona, hija de Marta, y por Marilena, hija de Miriam. Queremos pedir, ¿verdad?, por cada una de estas personas, y bueno, y por quien fuera el rabino Miguel Kanievski, no podemos pedir sanidad ya, sino que confiando que él esté, ¿verdad?, pues esperando poder disfrutar del mundo venidero, ya que él pues ha fallecido. Así que por los demás sí pedimos al Todopoderoso que les dé sanidad completa. También antes de iniciar con el estudio, queremos pedir al Todopoderoso por esta familia, la familia Vivas, que como sabemos, ellos fueron secuestrados por el grupo terrorista Hamas. Se desconoce en este momento si la madre y sus hijos están con vida. Vamos al Todopoderoso, como dicen algunos de nuestros hermanos, estamos pidiendo por un milagro, que ellos todavía se encuentren con vida. Así que también ofrecemos este estudio por el retorno de la familia Vivas. Como siempre, antes de iniciar con el estudio, siempre hablamos un poco del contexto donde nos encontramos, de dónde venimos. Recordemos que la semana anterior, el Shabbat anterior, estudiamos la parashá Vaerá, que significa y le apareció. En esa oportunidad pudimos estudiar y ver cómo el Todopoderoso empieza a mostrar su poder delante de Faraón con lo que las personas normalmente conocen como plagas, pero que en hebreo son makot, que se refiere a golpes, que fueron los que el Todopoderoso fue dando a cada una de estas deidades falsas que veneraban los egipcios y que el Todopoderoso puso en evidencia de que eran sencillamente pues ídolos que no tenían ningún poder. Moshe se presenta ante Faraón, se dan las primeras plagas o makot, como fue la plaga de sangre, la de ranas y las demás, ¿verdad? Plagas que llegaron a Egipto. Recordemos que cada una de estas tiene una razón de ser. No fueron, digamos, que el Todopoderoso dijo, bueno, voy a mandar esto y voy a mandar aquello, por una situación de azar, no, sino que cada una de estas plagas o makot tenían una justificación o una razón de ser, ya que era por algún daño que hubieran hecho los egipcios al pueblo de Israel o también por la veneración de los egipcios hacia estas deidades falsas.
Le invito a todos, a los que no han podido ver esta parasha, ya está en nuestro canal de YouTube, así que perfectamente usted puede ir y ver desde el inicio de este estudio, incluso si no ha empezado el estudio de el Éxodo con nosotros, pues allí tenemos ya en nuestro canal la primera parashá de nombre Shemot, la segunda que es Baerá y esta que es la tercera, que es la parashá que vamos a ver el día de hoy, que es la parashá Bo. Muy bien, vamos a ir entonces a la lectura del primer capítulo correspondiente, que sería el capítulo 10. Octava y novena plaga. Adonai dijo a Moisés: Ve a Faraón, pues yo he hecho endurecer su corazón y el corazón de sus siervos para dar en medio de ellos estas señales mías, para que cuentes a oídos de tus hijos y de los hijos de tus hijos lo que yo ejecuté en Egipto, y mis señales que puse entre ellos para que sepáis que yo soy Adonai. Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón y le dijeron: Así dice Hashem, el Dios de los hebreos: ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte en mi presencia y dejar partir a mi pueblo para que me sirva? Porque si tú aún rehusas dejar ir a mi pueblo, he aquí mañana traigo la langosta contra tu territorio. Cubrirá la superficie de la tierra, de modo que nadie pueda ver la tierra, y se comerá lo sobrante, lo que os ha quedado del granizo, y se comerá todo árbol que os brota en el campo. Y se llenarán tus casas, las casas de tus siervos y las casas de todos los egipcios, como nunca lo vieron tus padres ni los padres de tus padres, desde el día en que se establecieron en la tierra hasta este día. Y volviéndose salió de la presencia de Faraón. Los siervos de Faraón dijeron: ¿Hasta cuándo nos ha de ser este polazo? Deja que esta gente vaya y sirva a Hashem su Dios. ¿No acabas de entender que Egipto se está destruyendo? Entonces hicieron volver a Moisés y a Aarón ante Faraón, el cual les dijo: Andad, servid a Adonai vuestro Dios, indicando quiénes tienen que ir. Moisés respondió: Nos iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con hijos e hijas. Nos iremos con nuestras ovejas y vacadas, porque tenemos una festividad para Hashem. Y él les respondió: Así Adonai esté con vosotros. No os dejaré partir con vuestros pequeños. Ved cómo vuestras malas intenciones están en la vista. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Adonai, pues esto es lo que buscáis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Adonai dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, con la langosta para que suba y vaya contra la tierra de Egipto y consuma toda planta de la tierra, todo lo que dejó el granizo. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y todo aquel día y toda aquella noche Adonai trajo un viento del oriente sobre el país, y al llegar la mañana el viento oriental había traído la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se posó en todo el territorio de Egipto de manera gravísima. Nunca antes hubo tal plaga de langosta, ni la habría después. Cubrió la superficie de todo el país y la tierra se oscureció. Consumió toda la planta del país y todo el fruto de los árboles, que había dejado el granizo. Y no quedó nada verde en los árboles ni en las plantas del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón, y dijo: He pecado contra Adonai vuestro Dios, y contra vosotros,
Por eso, ahora te ruego que perdones mi pecado solo esta vez, y que supliquéis a Hashem vuestro Dios, que al menos quite de mí esta plaga. Él pues salió a la presencia de Faraón y suplicó a Hashem. Y Hashem cambió por un viento del mar muy fuerte y se llevó la langosta y la arrojó en el mar rojo. No quedó ni una langosta en todo el territorio de Egipto. Pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no dejó partir a los hijos de Israel. Luego dijo Adonai a Moisés: extiende tu mano hasta los cielos, para que haya oscuridad sobre la tierra de Egipto, una oscuridad tal que se palpe. Y Moisés extendió su mano a los cielos, y hubo una densa oscuridad por toda la tierra de Egipto. Durante 3 días no se veían el uno al otro, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Pero para los hijos de Israel hubo luz en sus asentamientos. Entonces llamó Faraón a Moisés y dijo: id, servid a Hashem, y vayan también vuestros pequeños con vosotros. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacadas. Pero Moisés respondió: entonces tú nos darás víctimas para sacrificar y ofrecer holocaustos a Adonai nuestro Dios. También nuestro ganado irá con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de él tomaremos para servir a Adonai nuestro Dios. Pues hasta que lleguemos allí no sabremos con qué hemos de servir a Adonai. Pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no consintió en dejarlos partir. Y Faraón le dijo: retírate de mí, guárdate de no volver a ver mi rostro, porque el día que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no volveré a ver tu rostro. Amén. Amén. Bueno, la parashá de nombre Bo es la que estamos estudiando. Hay algo muy interesante respecto a la parashá Bo. Bo significa ve o ven, pero vamos a traducirla como ven. Y lo interesante para todos aquellos que no saben, las letras hebreas, las letras del idioma hebreo, no tienen vocales. Aparte de eso, también son letras, pero también tienen un valor numérico. En este caso, nosotros estamos estudiando la Parashá Bo, que son las últimas 3 plagas o Makot que van a haber, con las que el Todopoderoso va a realizar la extracción o la salida del pueblo de Israel de la tierra de Mizraim. Entonces son tres últimas plagas o los 3 últimos Makot que el Todopoderoso va a lanzar en contra de los Mizraimitas o de los egipcios. Lo interesante es que el nombre de la parashá, Bo, y en este caso, bueno, usted dice, bueno, pero no tienen vocales. Ok, esta Aleph que vemos acá se convierte en una vocal. ¿Ok? Se convierte en una vocal y por eso tenemos Bo. Esta es la letra Beit y entonces, y esta se convierte en O, por eso es Bo. Y lo interesante de esto es que cada una de estas tiene el valor numérico. La letra Aleph, que representa también al eterno, representa la unidad, la Ejad del Todopoderoso, que es uno, y entonces su valor numérico precisamente es uno. Y la letra Beit tiene un valor de 2. Entonces son las 3 últimas plagas. Y las letras que lleva el título de esta parashá
tiene también el valor numérico de 3. Las 3 últimas plagas y el nombre de la parashá tiene el valor numérico de 3. Así que algo muy bonito, muy interesante, ¿verdad? Que nos regala, nos proporciona el hebreo. En el verso 1, el Todopoderoso le dice, y el Eterno le dijo a Moisés, ven y preséntate ante el rey. Yo, dice, he hecho que él y sus consejeros se pongan tercos para mostrar mi poder mediante señales terribles y asombrosas. Aquí hay algo muy interesante porque si realmente dijera ve, bueno, ve ante Faraón o ve y preséntate ante Faraón. Pero aquí estamos traduciendo no ve, sino ven, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque si él está diciendo ven, es como que lo está llamando al lugar donde él está. Por lo tanto, entendemos que cuando dice que vaya a Faraón, ven a Faraón, nos está indicando el Todopoderoso que él está ahí también. Por eso tenemos este pasaje de Génesis, Bereshit, capítulo 28, verso 15, donde el Todopoderoso dice, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas. Y esto es una promesa maravillosa de parte del Creador para todos aquellos que sirven al Dios uno y único, al Dios verdadero. Si usted es un sirviente del Dios Altísimo, del Dios uno y único, entonces sepa que si usted está sirviendo al Todopoderoso, donde quiera que usted vaya, el Todopoderoso irá con usted. Así como le dijo a Moisés, ven a Faraón o ven y preséntate a Faraón, le estaba diciendo, tú no vas a ir solo, yo estaré ahí contigo. Entonces, algo maravilloso que cada uno de nosotros debemos de atesorar, el saber que donde quiera que vayamos, el Todopoderoso estará con nosotros. También vemos aquí este pasaje de referencia de Josué capítulo 1, verso 9, que dice, yo soy quien te manda que tengas valor y firmeza. No tengas miedo ni te desanimes, porque yo, tu Elohim, tu Adonai, estaré contigo donde quiera que vayas. Y estamos viendo esta imagen donde ella va apareciendo y esta tiene una transición como si fuera las manecillas de un reloj. ¿Y por qué? Porque esta parashá, o más bien esta parte de la parashá, nos habla de esa paciencia que el Todopoderoso mostró al faraón. Cada una de las plagas o los makot tenía el propósito de que tanto los egipcios como sus líderes, en este caso el faraón, pudieran reflexionar y pudieran tener un cambio de actitud. Nunca habían visto ellos algo semejante a lo que estaban presenciando respecto al poder que el Todopoderoso estaba manifestando en medio de ellos. Pero ellos nunca, lastimosamente, nunca tuvieron el interés antes de cambiar su actitud hacia el Todopoderoso, viendo, bueno, esto que nos está ocurriendo, ¿a qué se debe? ¿Cuál es la razón? No se lo preguntaron. El Todopoderoso estaba esperando que este pueblo se arrepintiera y tratara de hacer un cambio.
en su actitud hacia el Eterno y hacia el pueblo de Israel. Aquí tenemos un pasaje que es el Salmo 12, verso 7, que dice, tenemos dos versiones acá, y dice, y si el impío no se arrepiente, si el impío no se arrepiente, él afilará su espada y tensado y preparado está su arco. Y otra versión dice, si el perverso en vez del impío no se arrepiente de su maldad, Dios afilará su espada, tensará y tendrá listo su arco. Entonces, ¿qué nos muestra este pasaje? Que el impío, el perverso, el malvado, el rasha, el pecador, tiene la oportunidad de arrepentirse, de hacer teshuvá, como se dice en hebreo. Y la teshuvá es arrepentirse y volverse al Todopoderoso, volverse al Creador. Pero ¿qué ocurre si esta persona no hace eso? Entonces dice el Salmo, entonces el Todopoderoso tiene lista su espada y tensará su arco y lo tendrá listo. Y bueno, el Todopoderoso le dio varias oportunidades al pueblo de Egipto de arrepentirse. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete veces antes de lo que está ocurriendo en este momento. Y no hubo un cambio. No hubo un cambio. Y como el Todopoderoso conoce, y como el Todopoderoso conoce las intenciones del corazón, sabía que ellos no querían cambiar, que más bien, o sea, estaban tratando de imponerse. Y el Todopoderoso dijo, bueno, esa posibilidad que le he dado al ser humano de tener un libre albedrío, donde podrán escoger lo bueno o lo no bueno, le fue quitado al faraón. Y el faraón no tenía vuelta atrás. Ya él, ese libre albedrío ya no tenía esa posibilidad. Ya el Todopoderoso había echado la suerte de faraón, por decirlo de alguna forma. Ya él había determinado que faraón no tendría chance de arrepentirse. Pero esto también tiene que ser una lección de vida para usted, para mí, para todos, donde el Todopoderoso siempre le da el espacio a las personas para que éstas puedan, para que éstas puedan, pues, tratar de hacer un cambio en sus vidas, tratar de buscar del Eterno, tratar de volverse al Todopoderoso. Zacarías 7:12, también un pasaje de referencia, dice, y pusieron su corazón como un diamante. ¿Por qué como un diamante? Bueno, tal vez usted lo sabe. El diamante es una piedra muy, muy dura, muy resistente. Y entonces hay muchas personas que han puesto su corazón como un diamante, o sea, duro, resistente a la voz del Creador, para no oír la ley ni las palabras del Eterno, del Dios de los ejércitos. Enviaba por su ruajim, por su espíritu, por mano de los profetas primeros. Fue por tanto hecho gran castigo por el Eterno, el Dios de los ejércitos.
También dice Proverbios 28:14, muy bendecido el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Y es lo que estamos viendo en la persona de Faraón. También tenemos este otro pasaje y es que es muy importante. El Todopoderoso dice la Escritura que es un Dios misericordioso. Lo que esperaría el Eterno del que se arrepiente, segunda de Crónicas 34:27. Porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de tu Elohim cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Eterno. Entonces, eso es lo que esperaría el Todopoderoso, que alguien venga, reflexione en su corazón y que se humille delante del Todopoderoso y se vuelva a Él, se vuelva al Todopoderoso de todo corazón y cambie su camino. Éxodo 10:2 dice, y para que tú le cuentes a tus hijos y a tus nietos las señales que hice entre ellos en Egipto, y así sabrán que yo soy el Eterno. Es importante contar a nuestros hijos acerca de la historia y de la obra del Eterno en nuestro pasado y mostrarle lo que está haciendo ahora y lo que hará por nosotros. Nosotros, los padres, y en este caso le decía el Todopoderoso a través de Moisés, y para que tú les cuentes a tus hijos y a tus nietos las señales que hice entre ellos en Egipto, y así sabrán que yo soy el Eterno, el Dios uno y único. En el verso 7, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo nos ha de ser este por lazo? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Señor su Elohim. ¿Aún no sabes que Egipto se pierde? Y entonces los asesores del faraón, la gente de la corte real egipcia, se acercaron a Faraón y le dijeron, mira, Egipto está casi destruido. Déjalos ir, déjalos ir. Pero el faraón no quiso. Verso 12, Adonai dijo a Moshe, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que venga la langosta que suba sobre el país de Egipto y coma toda la hierba del país y todo lo que dejó el granizo. Baruch Hashem. Bueno, ¿qué dicen los Midrashim? ¿Qué dicen los comentaristas antiguos respecto a esta situación? Bueno, la Torá nos enseña que llegó la langosta, cubrió el cielo, se oscureció de semejante nube de langostas que venían, el piso no se podía ver, así como puede ver esta plaga usted aquí, que he puesto esta imagen de estas langostas que no son en lo más mínimo ni parecidas a lo que fueron aquellas que llegaron a Egipto. Porque dicen los Midrashim, los comentaristas antiguos, que estas langostas no eran parecido a nada que antes se hubiera visto. Eran como monstruos que volaban y que devoraban no solamente la hierba, devoraban todo lo que había.
todo, absolutamente todo. Por eso vemos que aquí dice, y que coma toda la hierba del país y todo lo que dejó el granizo. Entonces se comían los frutos, se comían los árboles, pero se comían absolutamente todo. Dicen los Midrashim que no solamente se comían la vegetación, sino que también mataban a los egipcios, porque su saliva era venenosa. Eran como monstruos. Yo recuerdo una vez haber visto una langosta, yo nunca había visto una y me impresionó sobremanera en un restaurante, este, en un lugar bastante alejado del país. Entró una y era algo enorme, o sea, era algo que era como así, o sea, de larga, ¿verdad? Y me impresionó ese insecto tan grande y bueno, ahora me imagino lo enorme, monstruosas que eran estas eh, langostas que llegaron a Egipto y que causaron tantísimo daño a lo que todavía quedaba y que el granizo no había destruido. Cubrieron la superficie de toda la tierra, de modo que la tierra se oscureció. Devoraron toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. En toda la tierra de Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles, ni en la hierba del campo, ni siquiera árboles, porque también acabaron con ellos. La soberbia de Faraón creyéndose el dueño de Israel. Un pensamiento, la soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde se encumbró. La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde se encumbró. Y aquí estamos hablando de la persona de Faraón. Porque Faraón, cuando tenía un encuentro con Moisés, y Moisés le decía, bueno, deja ir a Israel para que adore a nuestro Dios. Y entonces Faraón le decía, ¿y quiénes van? Bueno, vamos a ir nosotros, van a ir eh, los ancianos, los jóvenes, las mujeres, los niños, nuestro ganado. Y decía Faraón, veo la maldad en ustedes, que ustedes se quieren ir y no quieren regresar. Y entonces volvía a poner una traba y decía, no, no va a ir su ganado, no, no van a ir sus niños, porque solo los hombres pueden hacer sacrificios. Pero ¿quién se creía Faraón para decirle, no vas a salir a Israel? Aquí vemos la soberbia de este hombre, creyendo que él es dueño de una vida, que es dueño de un pueblo. Por eso hablamos de esta soberbia del faraón, creyéndose que era el dueño de toda vida. Y el Todopoderoso le dio una gran lección y le hizo caer desde de su trono, el trono que él creía, ¿verdad?, que nunca iba a dejar. En el verso 20 dice, mas el Eterno endureció el corazón de Paró y no dejó ir a los hijos de Israel. Y como les decíamos, bueno, el Todopoderoso decidió, no voy a permitir que él los deje ir, porque yo voy a mostrar mis maravillas. Si él los dejara ir, no podría mostrar mis maravillas, pero él no los quiere dejar ir. Y lo que voy a hacer es que voy a endurecer aún más su corazón. Verso 21. Y el Eterno dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tales que cualquiera las palpe.
Ahora pensemos en esto, para que cualquiera las palpe. Bueno, ¿qué tiene que ver la oscuridad? Porque, como les decía, cada uno de estos macot, cada uno de estos golpes tiene una razón de ser. Entonces, ¿cuál era la razón por la cual el Todopoderoso usaría la oscuridad como una herramienta para traer una lección a los egipcios, al faraón? La oscuridad era sinónimo del mal en la mentalidad de los antiguos egipcios, ya que representaba la serpiente Apep o Apophis. Entonces vemos que ellos pues relacionaban la oscuridad con estas deidades falsas, Apep o Apophis. Dice el animal mitológico con el que el dios Ra representaba la luz, representaba el sol. Debía enfrentarse, dice, cada noche para poder volver a amanecer al siguiente día. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Lo que ocurría era que los egipcios pensaban que cada vez que llegaba la noche, era que Apep o Apophis había vencido a Ra, pero cuando volvía a salir el sol, entonces estos egipcios pensaban que Ra se había impuesto a Apophis y por esa razón había vuelto a amanecer. Los egipcios acostumbraban tener gatos con ellos. Ustedes saben que los felinos, los gatos, tienen muy buena vista nocturna. Incluso son animalitos que les gusta salir por la noche. Les gusta salir a cazar por la noche. Y los egipcios tenían los gatos como acompañantes, pero no solamente como acompañantes, sino como guardianes que les cuidaban en la noche. Entonces, el Todopoderoso trae esta, esta plaga de la oscuridad, donde entonces los egipcios, como le temían a la oscuridad, no veneraban la oscuridad, pero sí había maldad, sí había oscuridad internamente en los egipcios y por eso la oscuridad también los representaba a ellos. Y entonces el Todopoderoso trae este Makot. La oscuridad de Egipto, para que tengamos una idea, yo no sé si usted ha escuchado hablar del Mar Muerto, ¿verdad? Es una de las partes más bajas del mundo. Y el Mar Muerto es un mar, un cuerpo de agua salada, pero tan salado, que el agua es muy, muy, muy densa. Las personas que se bañan ahí no pueden hundirse, no se hunden. Por eso hemos visto tal vez en alguna oportunidad alguna fotografía jocosa, graciosa, donde usted ve que una persona está acostado en el agua leyendo el periódico. Entonces, para que tengamos una idea, esta oscuridad que llegó a Egipto era 7 veces más densa que lo que es el agua del Mar Muerto. Los egipcios no solamente no podían ver a causa de la oscuridad, sino que aparte de esto, no podían moverse. Si una persona le había alcanzado la oscuridad y estaba sentada, esta oscuridad tan densa no permitía que esta persona se pusiera de pie. Si estaba de pie, no podía dar un paso hacia ningún lado. Si estaba acostado, no le permitía incorporarse. O sea, imagínese usted
al pueblo egipcio que no solamente temía la oscuridad, sino que esta oscuridad estaba encima de ellos y no podían hacer absolutamente nada. Durante el tiempo que duró la oscuridad en Mizraim, estas personas no pudieron hacer absolutamente nada de lo que normalmente podían hacer. No podían asearse, no podían ir al baño, no podían comer, no podían hacer absolutamente nada. Literalmente la oscuridad estaba sobre ellos. Ahora, hay un midrash que dice que habían hebreos que habían asimilado, o sea, cuando hablamos de asimilarse, que habían adoptado la cultura egipcia e incluso se habían enriquecido. Y ellos no querían la redención del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque al ser redimidos los israelitas, entonces posiblemente ellos iban a ser mal vistos en la sociedad egipcia y iban a querer que estos también se fueran. Y estaban también económicamente y acostumbrados a vivir en Egipto que ellos no querían dejarlo. Y el Todopoderoso, según los comentaristas antiguos, el Todopoderoso los mató, aprovechando esos días de oscuridad, porque así los egipcios no podían ver que estas personas habían fallecido y que no creyeran que entonces el Todopoderoso no solamente había traído esto contra ellos, sino también contra los hebreos, pero no, únicamente con aquellas personas que estaban siendo un tropiezo para el plan que tenía el Todopoderoso de redención del pueblo de Israel. Y entonces estos murieron en medio de la oscuridad, los enterraron y los egipcios no se dieron cuenta. También dicen los Midrashim que los israelitas pudieron entrar a las casas de los egipcios y pudieron ver las riquezas que habían en ellas, para que entonces tenga sentido lo que vamos a leer en los próximos versos. Dice en el verso 23 que en todas las casas de los israelitas sí había luz. En el verso 26, ya cuando Faraón ha pues tratado de que esto se termine, que esta plaga, ¿verdad? Esta oscuridad se vaya, entonces vuelve a convocar a Moisés. Y entonces este le dice, bueno, ¿y quiénes van a ir? Y entonces Moisés le dice, y también nuestro ganado ha de ir con nosotros. No quedará una pezuña, porque de él hemos de tomar para servir al Eterno nuestro Elohim. Y nosotros no sabemos cómo serviremos al Eterno hasta que lleguemos allá. Porque estas ofrendas, estos corbanot que iban a ofrecer, no tenían nada que ver con sacrificios para perdón de pecados ni nada de esto, sencillamente un servicio al Todopoderoso, un servicio de toda, de agradecimiento. Proverbios 3 9 10 pasaje de referencia, dice, honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Ok? Entonces, aquí en la parte de abajo tenemos un comentario que dice el término meodeja, que traducimos como tu poder, se entiende como todos tus bienes. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una parte del Shema Israel donde dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, Él es único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando habla de con todas tus fuerzas, o sea, con todo tu poder, entendemos que es con todos nuestros bienes. Entonces, esto significa
que también nosotros debemos de servir al Todopoderoso, como bien lo vimos en el pasaje anterior, que Israel iba a ir a servir al Todopoderoso con sus bienes, porque nuestros bienes deben estar siempre al servicio del Todopoderoso, y me refiero al servicio del Todopoderoso, ¿verdad? No a otras cosas que dicen que eso es el servicio al Todopoderoso y que las personas entregan sus dineros, ¿verdad? En las religiones para eso. No, no, no. Estamos hablando de los que sirven al Todopoderoso. Éxodo 10, 20 y 27, pero Adonai endureció el corazón de Faraón y no dejó salir a los israelitas. Aquí tenemos un pasaje de Isaías, también un pasaje de referencia que dice, porque, Isaías 63, 17, porque, Señor, haces que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestros corazones para que no te respetemos. ¿Por qué, Señor, haces que nos desviemos de tus caminos y endureces nuestros corazones para que no te respetemos? Y eso es algo muy, 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 muy terrible. En el sentido de que llega a haber un momento donde las personas, el Todopoderoso ha decidido que no tendrán la oportunidad de arrepentirse. No podrán cambiar el rumbo de sus vidas. Así, el Todopoderoso lo muestra en este pasaje que es hablado a través de su profeta Isaías. Entonces respondió Moisés, tú lo has dicho, no verás más mi rostro. Entonces el faraón le dijo a Moisés que no volvería a ver más su rostro. Recordemos que, bueno, Moisés iba y traía el mensaje de parte del Todopoderoso, pero también era el faraón que a veces hacía llamar a Moisés. En este caso, Faraón le está diciendo, no regreses, no vuelvas, pero al final el faraón es el que solicita que él regrese. No que Moisés fue, sino que él pidió que fuera. Y entonces tenemos aquí en el 7:1, donde dice, entonces el Eterno le dijo a Moisés, mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante el faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. En el capítulo 7:1, el Todopoderoso, diferentes versiones, por ejemplo, dicen, y yo te he constituido como Elohim, como Dios delante de Faraón, y tu hermano será tu profeta. Y entonces, ¿cuál es la relación aquí? ¿Por qué traemos este pasaje acá? Porque la intención que estamos mostrando aquí era que cuando el faraón de alguna forma le estaba diciendo a Moisés, no verás más mi rostro, o no quiero que vuelvas acá, realmente no era que le estaba cerrando la puerta a Moisés, le estaba cerrando la puerta al Todopoderoso, porque Moisés era embajador de parte del Todopoderoso. Es como, imaginémonos en la carrera diplomática, las embajadas tienen su embajador, el embajador es el representante del Estado, en este caso, ¿verdad? Del Estado, del país o del gobierno de esa embajada que está en ese otro país. Y entonces el embajador, cuando se presenta ante el canciller del país donde ellos se encuentran o del presidente, es la representación de ese estado que va y se presenta delante del presidente o delante del canciller de la república del país que acogió esa embajada. No sé si me estoy dando a entender. Pongámosle, digamos, la embajada de Israel en Estados Unidos. Entonces, el embajador de Israel en Estados Unidos es la representación del gobierno de Israel ante Estados Unidos. Y entonces, cuando el embajador se presenta
ante el presidente de los Estados Unidos o de cualquier otro país, digamos, receptor, entonces el embajador es el representante de su gobierno. En este caso, Moisés era representante del Todopoderoso. Moisés era el embajador del Todopoderoso. Y cuando Faraón le dice, no quiero que vuelvas a ver más mi rostro, era como si le estuviera diciendo al Todopoderoso, no quiero, ¿verdad? Nada contigo. Vemos aquí un pasaje de referencia que está mucho más adelante, que está en Éxodo 34-35, donde dice, los israelitas veían entonces que el rostro de Moisés irradiaba y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar con Adonai. Porque ellos miraban el rostro de Moisés y les daba temor porque era como si estuvieran viendo al mismísimo Dios, ¿verdad? Cuando miraban ese rostro que resplandecía, que era el rostro de Moisés, porque Moisés había estado en la presencia del Todopoderoso. Tenemos otro pasaje de referencia, Josué 22:5. Solamente que con diligencia os guardéis haciendo el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó. Que améis al Señor vuestro Elohim y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y os alleguéis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Esa es la forma en que todos tenemos que servir al Todopoderoso, cumpliendo sus preceptos y sus mandamientos. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 11. Anuncio de la última plaga. Pues Adonai había dicho a Moisés, aún traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto, os dejará ir de aquí y cuando os deje ir, ciertamente os echará de aquí definitivamente. Habla ahora a oídos del pueblo para que cada varón pida a su vecino y cada mujer a su vecina utensilios de plata y utensilios de oro, porque Adonai había dado gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. Y el mismo Moisés era muy estimado en la tierra de Egipto, ante los ojos de los siervos de Faraón y ante los ojos del pueblo. Y añadió Moisés, así dice Adonai, como a la medianoche, yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava tras las piedras de molino, y todo primogénito de los animales. Y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, como nunca hubo ni habrá jamás. Pero contra cualquiera de los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Adonai hace distinción entre Egipto e Israel. Entonces bajarán a mí todos estos siervos tuyos y se postrarán ante mí, diciendo, Sal tú y todo el pueblo que sigue tus pasos. Después de esto partiré, y con ardor de ira se retiró de la presencia de Faraón. Adonai había dicho a Moisés, Faraón no os escuchará a fin de que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todo aquello prodigio ante Faraón, pero Adonai había endurecido el corazón de Faraón, y no dejaba salir de su país a los hijos de Israel. Amén. Amén. Entonces, el Todopoderoso trae este Makot, que es el golpe más duro que recibirá el pueblo de Egipto y con el cual, pues, el Todopoderoso hará salir
hará salir a su pueblo de la esclavitud. Y por eso le dice, del cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. No es que ya, por ejemplo, estaba el faraón para autorizar que el pueblo fuera a ofrecer sacrificio. No, los echarían de Egipto. Verso 4. Y Moisés dijo, así dice Adonai, hacia medianoche pasaré yo a través de Mitzraim. Y el Eterno te dará gracia delante de tus enemigos. Tenemos aquí este pasaje de Éxodo 11. Y entonces, eh, el Todopoderoso dice, y yo pasaré a través de Egipto a medianoche. El Todopoderoso no pasó a través de Egipto a medianoche, sino que fue un ángel que fue enviado por el Todopoderoso. Pero este ángel era un representante, un embajador del Todopoderoso. Y entonces él dice, bueno, yo pasaré a medianoche a través de Egipto, pero realmente no era el Todopoderoso, sino que era alguien que venía en representación del Todopoderoso. Así como Moisés también era representante del Todopoderoso ante Faraón. Y entonces el Todopoderoso les dice, todo primogénito en la tierra de Egipto morirá. Desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está detrás del molino, y todo primerizo del ganado. Todos, sin distinción, si eran nobles, si eran trabajadores comunes, incluso de los animales que todavía les quedaban, si había alguno que era primerizo o era el primogénito, era el primero de las crías, también iba a morir. Y aquí tenemos esta imagen que dice la ley de la retribución. El mal que dieron, eso recibieron. Ojo por ojo, diente por diente. Bueno, aquí hay una aclaración que quiero hacer, porque, digamos, lo que la gente conoce como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Hay personas que piensan que el Todopoderoso le había dicho, bueno, si alguien te saca un ojo, sácale el ojo a él. Si alguien te botó un diente, bueno, sácale un diente a él. Y sabemos que eso no es cierto. Lo que se trataba era de que esta persona tenía que venir y si causaba un daño a su prójimo, estaba obligado a pagar por ese daño que le había causado. Y entonces no era que le iban a causar el mismo daño, porque imagínese usted que el Eterno no lo permita. Una persona le sacaba el ojo a otra. Y entonces decía, bueno, me sacaste el ojo, ahora me toca a mí sacarte el ojo. Una persona podía perder la vida al intentar sacarle el ojo a la otra persona, podía matarle. Entonces aquella persona, por querer sacarle el ojo, lo mataba. Entonces, ¿qué pasaba? Pues había que entonces quitarle la vida al otro que había perdido el ojo, porque le había quitado la vida al otro, tratando de cobrarse el ojo que le había quitado. Entonces no se trata de eso, porque no se podía, no se podía dar un pago igual. Lo que se buscaba era que aquella persona que había hecho el daño, entonces tenía que pagar por el daño que había hecho, pero no, digamos,
porque le quitaban un ojo, porque le quitaban un dedo, porque le quitaban un brazo, porque le realizaban lo mismo, ¿verdad?, que éste había causado, sino que podría ser una sanción de índole económica, monetaria. Y entonces, pero en este caso, la ley de la retribución fue un poco más, digamos, eh, en el sentido ese del ojo por ojo. ¿Por qué? Porque aquí la muerte de los primogénitos tenía que ver, número uno, por todo el daño que habían causado al pueblo de Israel. Porque Israel era hijo, es el hijo del Todopoderoso, es el primogénito del Todopoderoso, pero también recordemos que los egipcios tomaron decisión cuando vieron que el pueblo de Israel se había convertido en un pueblo muy fuerte, muy numeroso, empezaron a matar a los niños hebreos y los lanzaban para ahogarlos al Nilo. Entonces el Todopoderoso aquí está trayendo el castigo también a los egipcios respecto a la muerte que ellos habían causado a los hijos de Israel. Verso 22, dirás a Faraón, así ha dicho Adonai, mi hijo, mi primogénito. Es un pasaje de referencia. Yo te he dicho a ti, libera a mi hijo para que me sirva a mí, pero tú te has negado a liberarlo. He aquí que yo voy a hacer perecer a tu hijo, tu primogénito. Entonces, todas estas plagas, si no tenían que ver con una situación de una deidad falsa que los egipcios adoraban, tenía que ver con un daño que habían causado los egipcios al pueblo de Israel. Y aquí vemos un pasaje de Oseas 11:1 que dice, cuando Israel era un muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuál es el hijo del Todopoderoso? Israel, no otro. ¿Okay? El verso 7 dice, pero en lo que se refiere a Israel, se trate de persona o de animales, ni un perro les ladrará, para que ustedes reconozcan que el Eterno ha tratado de modo diferente a los egipcios y a los israelitas. Y eso es así. El Todopoderoso tiene un tratamiento para su pueblo y para los que no son su pueblo. Sí, porque no puede tratar el Todopoderoso de la misma manera a su pueblo, que le sirve, que viven para él, que santifican toda su vida al servicio del Todopoderoso, que alguien que no tiene en consideración ni en su pensamiento al Todopoderoso y que vive su vida como mejor le parece. Entonces, ¿por qué el Todopoderoso tendría la obligación de tratar de la misma manera a, a esta persona como si fuera alguien de su pueblo cuando esta persona no se preocupa? Hay una, por el Todopoderoso, me acuerdo de unas palabras del rabino Isaac Amón, que decía, así dice el Todopoderoso, tú quieres de mí, yo quiero de ti. Tú quieres de mí, yo quiero de ti. Así dice el Todopoderoso. Y entonces, bueno, aquí lo vemos. El pueblo de Israel, que es el pueblo del Todopoderoso, el Todopoderoso hace diferencia entre aquel que le ama, que le sirve y lo respeta y lo honra, de aquellos que no lo aman, ni le sirven, ni lo respetan, ni lo honran. Verso 10, y Moisés y Aarón hicieron todas estas maravillas delante de Paró, y el Eterno endureció el corazón de Faraón y no los dejó ir de su tierra a los hijos de Israel. Muy bien, vamos a ir al capítulo 12. La Pascua, muerte de los primogénitos. Habló Hachén a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo,
Este mes es para vosotros, principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Y así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies, y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es la Pascua de Hachén. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto. Yo, Hachén. La sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Ese os será día memorable, y lo celebraréis como una fiesta solemne a Hachén por vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y el primer día habrá santa convocación. También en el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Guardaréis pues la fiesta de los ácimos, porque en ese mismo día habréis sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. En el primero, en el día 14 del mes, por la tarde comeréis cenceñas, hasta el 21 del mes por la tarde. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque todo el que coma cualquier cosa leudada, tanto extranjero como natural del país, esa persona será cortada de la congregación de Israel. No comeréis nada leudado. En todas vuestras viviendas comeréis panes sin levadura. Luego Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, escoged y tomad para vosotros un cordero según vuestras familias y degollad la Pascua. Tomaréis un manojo de hisopo y lo empaparéis en la sangre que habrá en el lebrillo y untaréis el dintel y las 2 jambas con la sangre que está en el lebrillo. En cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestra casa hasta la mañana. Así, cuando pase Hachén para herir a los egipcios, verá la sangre en el dintel y sobre ambas jambas, y pasará Hachén de aquella puerta y no dejará que el destructor entre para plagar vuestras casas. Guardaréis esta palabra como estatuto para ti y para tus hijos por siempre. Y cuando entréis en la tierra que Hachén os dará, como ha hablado, observaréis este servicio. Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa este servicio para vosotros? Vosotros responderéis, sacrificio de Pascua es para Hachén, el cual pasó por alto las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando mandó una plaga sobre los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo, inclinándose, se
prosternó. Fueron pues los hijos de Israel e hicieron tal como Hachén había ordenado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y aconteció que a medianoche Hachén hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito del ganado. Y por la noche se levantó Faraón con todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y dijo, levantaos, salid de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel. Marchaos, servid a Hachem según vuestra palabra. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacadas, como habéis hablado, y marchaos y bendecidme también a mí. Y Egipto presionaba al pueblo para expulsarlo rápidamente del país, pues decían, todos nosotros moriremos. Entonces el pueblo cargó su masa sobre sus hombros antes que leudara, envolviendo sus artesas en sus mantas. Y los hijos de Israel hicieron conforme la palabra de Moisés y pidieron a los egipcios utensilios de plata, utensilios de oro y vestidos. Y Hachén dio gracia al pueblo ante los egipcios, los cuales le dieron lo que pidieron. Así despojaron a los egipcios. Partieron pues los hijos de Israel de Ramesés para Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los pequeños. También subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacadas, un ganado muy abundante. Y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas sin levadura, pues no había leudado, por cuanto habían sido echados de Egipto y no pudieron demorarse, ni tampoco habían preparado provisión para sí mismos. La estancia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años, y transcurridos 430 años en aquel mismo día, todos los escuadrones de Hachén salieron de la tierra de Egipto. Noche de vigilias es para Hachén por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Esta es noche de Hachén para ser guardada por todos los hijos de Israel por sus generaciones. Después dijo Hachén a Moisés y a Aarón, este es el estatuto de la Pascua. Ningún hijo de extraño comerá de ella. Sin embargo, todo esclavo comprado con dinero los circuncidarás y podrá comer de ella. Ni el extranjero ni el asalariado podrá comer de ella. Se comerá en la misma casa. No sacarás nada de la carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel así lo hará. Y si algún extranjero reside contigo y celebra la Pascua a Hachén, circuncídale todo varón, y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa podrá comer de ella. La misma ley será para el nativo y para el forastero que reside entre vosotros. Así hicieron todos los hijos de Israel, como Hachén había ordenado a Moisés y a Aarón, así hicieron. Y aquel mismo día Hachén sacó a los hijos de Israel por sus escuadrones de la tierra de Egipto. Amén. Para Hachén. Amén. Y el Todopoderoso estableció en Éxodo 12:2, dice, y este mes, o será el principio de los meses, será para vosotros el primer mes del año. En Israel hay diferentes comienzos de año y este es el más importante, por supuesto, uno de los más importantes, que cae en el mes de Nisan. Y como podemos ver, dice un nuevo comienzo. Aquí estamos viendo Israel, un nuevo comienzo. Todo comienzo procedió de un final. Sí, definitivamente aquí el pueblo de Israel ha terminado con una historia de esclavitud y ahora tiene un nuevo comienzo, una nueva historia como un pueblo libre que podrá servir
al Todopoderoso. En el verso 5, el cordero será sin defecto, macho de 1 año tomaréis de las ovejas de las cabras. En el verso 6 dice, lo habréis de guardar hasta el 14 de este mes, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Ahora, había un significado con respecto al cordero. Aquí tenemos un pasaje de referencia, 8:22 de Éxodo. Dijo, Moshe, no es correcto obrar así, ya que al ídolo de Egipto hemos de sacrificar ante Adonai nuestro Elohim. He aquí que vamos a sacrificar al ídolo de Egipto ante los ojos de ellos. ¿No nos irían a apedrear? Recordemos que el faraón, en sus astucias, le decía a Moisés, bueno, entonces hagamos lo siguiente, no se vayan de aquí, adoren, sirvan a su Dios en medio de nosotros. Y Moisés entonces le replica y le dice, no es posible hacer eso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ofrecer víctimas y esa víctima que vamos a ofrecer es uno de los animales que ustedes ven como un ídolo. Y esa deidad era el dios Canú. La razón por la cual el Todopoderoso decide que tenía que ser un cordero el que tenían que matar era precisamente porque los egipcios veneraban a este dios, que era el dios Canún, que era considerado el dios de la creación. Y entonces el Todopoderoso les dice, vean lo que van a hacer. Van a agarrar el cordero y lo van a tener amarrado a vista, a vista de todos los egipcios. Por eso recordemos que cuando Israel llega a Egipto, Joseph, hijo, ¿verdad?, de Israel, hijo de Jacob, le dice a sus hermanos, si el faraón le pregunta cuál es su oficio, díganle, son ganaderos. No digan que son pastores, porque para un egipcio, un pastor de ovejas es una abominación. Precisamente, ¿por qué? Porque como los pastores cuidaban, digamos, a estos animales y los egipcios consideraban a estos animales como dioses, entonces los pastores eran mal vistos. Y entonces el Todopoderoso dice, van a sacrificar un cordero, lo van a tener ahí a la vista de ellos y después lo van a sacrificar y lo van a comer asado. Imagínese usted la cantidad de corderos que se asaron ese día a vista y paciencia de todos los egipcios. Y los egipcios miraban cómo los israelitas se comían a su Dios. Y entonces el Todopoderoso dijo, y tomarán la sangre y la pondrán en las 2 jambas y en el dintel de las casas en el que han de comer. Y esta será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Misraim. Y entonces, en ese momento, se presentaban, ¿verdad? Y ponían la sangre de este animal en las jambas o en los marcos de la puerta de la entrada de la casa. Cuando usted va a una casa de un judío, normalmente se va a encontrar en la jamba, en el marco de la puerta de esa casa, se va a encontrar una cosita como esta que se llama mezuzá, que contiene un rollito de la Torá donde está, ¿verdad?, el Shema Israel. ¿Ok? Entonces, una señal que hay ahí en la entrada de la casa del pueblo de Israel. En el verso 14, y tendréis este día por memorial y solo celebraréis fiesta al Eterno en todas vuestras generaciones. Por ley
perpetua. En este momento no se come el cordero por causa de que no hay en este momento eh, templo, ¿verdad? Pero si no, entonces sí se comería. 7 días comeréis panes ácimos, pero desde el día primero apartaréis de vuestras casas toda levadura, pues cualquiera que comiere pan fermentado, dice, será segregado de Israel. Y entonces recordemos, Pesach significa, ¿verdad? Pasar por encima, eso fue lo que el Todopoderoso le dijo, ¿verdad? A el pueblo de Israel, que él pasaría por encima de las casas de ellos. Institución de la celebración de Pesach. Y dice el verso 19, no habrá levadura en vuestras casas por espacio de 7 días. Aquí vemos el pan ácimo, el matzot. Y aquí vamos a ver este video animado de cuando llega el ángel enviado por el Eterno a quitar la vida de los primogénitos. Muy bien. Éxodo 12:29, y sucedió que a medianoche Adonai hirió en el país de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba en su trono, hasta el que estaba preso en la cárcel y hasta el primer nacido del ganado. Verso 35 y 36, se hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Recuerdan que habíamos dicho que cuando se vio el tiempo de oscuridad, esto permitió a los israelitas poder entrar a las casas de los egipcios. Alguien podría pensar y decir, ay no, pero recuerden que las casas de los egipcios estaban a oscuras. Pero mientras se dio este tiempo de oscuridad, dicen los sabios de Israel que cada hebreo emanaba luz. Por lo tanto, digamos, donde ellos se encontraban, había luz. Entonces, bueno, cuando entraron a la casa de los egipcios, por esa razón, ellos sí podían ver. Y por esa razón, después pudieron ir donde el vecino y dijeron, bueno, yo vi un platón de oro. Mira, préstame ese platón de oro, préstame este brazalete que tú tienes y así. Y despojaron, pues, a los egipcios de su riqueza. Verso 31, y llamó Moisés a Aarón de noche, dijo, levantaos, salid y llamó a Moisés y a Aarón de noche el faraón.
Y le dijo, levantaos, salid de en medio de mi pueblo, así vosotros como los hijos de Israel, y andad, servid al Eterno como habéis dicho. Y los egipcios, dicen, los apremiaban, los echaban, que se fueran, porque claro, todos tenían miedo de lo que podía pasar. Toda esa noche, el verso 42, el Eterno estuvo pendiente de ellos para protegerlos y sacarlos a salvo de Egipto. Y por eso, en recuerdo de lo que el Eterno hizo por ellos, desde entonces ningún israelita duerme durante la celebración de la Pascua. En el verso 48 dice, si un forastero que habita con ustedes quiere celebrar Pesach de Adonai, que se circuncide todo su varón y entonces podrá acercarse para celebrarla, pues será como los nativos. Ningún incircunciso podrá comerla. Una misma ley, una misma instrucción, tanto para el nativo como el forastero. Muy bien, vamos al capítulo 13 y último hasta el verso 16. Los primogénitos del Éxodo. Habló Adonai a Moisés, diciendo, conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Moisés dijo al pueblo, recordad este día en el que habéis salido de Egipto de casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no se comerá nada leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib, y sucederá que cuando el Eterno te introduzca en la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, tierra que destila leche y miel, la cual juró a tus padres que te daría. Celebraréis este ritual en este mes. 7 días comerás pan sin levadura y el séptimo día será celebración para el Eterno. Cosas sin levadura se comerán los 7 días y ninguna cosa leudada se verá contigo. Ciertamente no se verá levadura en todo tu territorio. Y aquel día se lo explicarás a tu hijo diciendo, es con motivo de lo que el Eterno hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la Torá del Eterno esté en tu boca, por cuanto por mano fuerte te sacó el Eterno de Egipto. Así pues, de año en año cumplirás este estatuto en su tiempo señalado. Y sucederá que cuando el Eterno te introduzca en la tierra del Cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la haya entregado, harás que todo lo que abra la matriz sea dedicado al Eterno, y de todo primerizo de la cría de tus animales, los machos serán para el Eterno, excepto todo primogénito de asno, el cual sustituirás con un cordero, y si no lo sustituyes, lo desnucarás. También redimirás a todo primogénito de varón entre tus hijos. Pues sucederá que cuando mañana tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué es esto? Le responderás con mano fuerte, el Eterno nos sacó de Egipto, de casa de esclavos. Y sucedió que obstinándose Faraón en no dejarnos partir, el Eterno mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del animal. Por eso yo sacrifico en honor del Eterno todos los machos que abren la matriz y así redimo todo primogénito de mis hijos. Te será pues por señal sobre tu mano y por filacterias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Eterno de Egipto. Amén. Baruch Hashem. Amén, Baruch Hashem. Ya para ir concluyendo, y Moisés dijo al pueblo, acordaos de este día que ha salido de la casa de servidumbre, porque con poder el Todopoderoso les ha sacado. Y no comerán pan leudado.
El pasaje que leímos anteriormente, Moisés le dice al pueblo, recuerda que el Eterno fue el gestor de su salida de la esclavitud. Y por esa razón deberán de comer pan sin leudar. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué simboliza el pan entonces en este caso? ¿Cuál es su significado? Y es que él le dice, recuerda que es el Todopoderoso quien te ha sacado de la casa de esclavitud. O sea, no creas que tú eres el que has hecho esto, sino que ha sido el Todopoderoso. El pan, el mapsot, que es un pan como pueden ver ustedes aquí en la imagen, es un pan sin leudar, es un pan simple, es un pan, ¿verdad? Que no tiene, digamos, nada de especial. Es un pan simple, sin leudar, y es que el leudo viene a representar el ego. Por eso les dice, recuerden que fue el Todopoderoso quien los sacó a ustedes de la casa de servidumbre. Por lo tanto, ninguno de ustedes tendrá que comer pan leudado. O sea, tendrán que recordar, tendrán que ser humildes y saber que si ustedes hoy en día están en libertad, es por causa que el Todopoderoso los sacó de ahí. Porque el leudo en el pan, porque se sabe que el pan no es así, digamos, el pan no se infla solo, sino que, digamos, se utiliza una cosa que se llama levadura, que lo que hace es que este pan se fermente y se infle. Y entonces después se hornea y listo. En este caso, este pan no tenía leudo. Este pan no tenía ningún leudo. Y entonces se revolvía la masa y una vez se lanzaba al horno. Y como les digo, el leudo, el hecho de que el pan se infla, pues eso representa el ego del ser humano. Y entonces Moisés les dice, recuerda que ha sido el Todopoderoso quien les ha libertado. Y dice que serán 7 días los que se comerán panes ácidos. 7 días, o sea, pan sin levadura. Y dice que será una fiesta solemne para el Todopoderoso, recordando que el Todopoderoso lo sacó de la casa de servidumbre. Y en el verso 5 dice, será que cuando te hubiera llevado el Eterno a la tierra del Cananeo y del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, respecto al cual juró a tus padres que te daría la tierra que emana leche y miel, ahí me celebrarás también. Ahora, es muy importante, yo quiero dejar claro esto, porque hay muchas personas que no saben esto. Y es cuáles fueron las razones o las motivaciones que tuvo el Todopoderoso para entregar la tierra de Canaán al pueblo de Israel. Bueno, en la tierra de Canaán, como ustedes pudieron ver aquí en el pasaje anterior, había un montón de pueblos que eran amorreos, eteos, jebuseo. Y todos estos pueblos eran pueblos que definitivamente desagradaban al Todopoderoso por su conducta. ¿Y cuál era la conducta? Como pueden ver acá, aquí hay 2 imágenes que he puesto. Ellos veneraban a unos dioses falsos, entre ellos uno que se llamaba Baal, otro que se llamaba Molech y otros más. Y como podemos ver aquí dice, los hallazgos arqueológicos y la evidencia bíblica retratan a los cananeos como sacrificadores de niños, prostitución en el templo, adoradores de dioses, practicaban también hechicería, consulta de muertos, y estas eran tribus que eran, aparte de malvados, también eran dados a la guerra. Entonces, las razones por las cuales el Todopoderoso viene y entrega la tierra de Canaán al pueblo de Israel
es porque estos pueblos que vivían ahí delante del Todopoderoso hacían todas estas cosas que para el Todopoderoso son abominación. Y entre esas abominaciones están los sacrificios humanos. Entonces, es un error enorme para todas aquellas personas que están fuera de la perspectiva del pueblo de Israel creer que el Eterno puede aceptar un sacrificio humano cuando la razón más poderosa que tuvo el Todopoderoso para sacar a estos pueblos de la tierra de Canaán y entregársela a Israel fue precisamente por causa de que estos practicaban los sacrificios humanos que para el Todopoderoso son una abominación. Y dice el verso 15, y aconteció que cuando el faraón se negó obstinadamente a dejarnos ir, el Eterno mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de la bestia, y por lo mismo yo consagro al Eterno a todo aquel que abre matriz de su madre. Y el verso 16 dice, y esto será como señal en tu mano y como insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Eterno Adonai de Egipto. Y esto que vemos aquí es algo que se llama filacterias. Y por eso dice, y estos serán como una señal en tu mano y como insignia entre tus ojos. ¿Por qué? Porque es precisamente ahí donde se ponen. Se atan estas cajitas, una de ellas en el brazo, ¿verdad? Y la otra se pone en la frente. Y es de ahí donde se ha tomado de este pasaje para hacer esto que se llaman filacterias. Muy bien, Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito por esta verajá, esta bendición que nos dio esta oportunidad de poder escudriñar nuevamente su palabra y las conclusiones de todo lo que hemos aprendido por acá. Un resumen sería la obstinación de Faraón, la falta de arrepentimiento y las consecuencias que esto puede traer. El servicio al Eterno, que debemos de servirlo no solamente con todo nuestro ser, sino también poner todo a su disposición. La redención de Israel, donde el Todopoderoso saca al pueblo de Israel con brazo fuerte y extendido, la muerte de los primogénitos y la institución de la celebración de Pesach. Todo eso, ¿verdad? Fue lo que pudimos ver en esta parashá. Baruch Hashem. Damos gracias al Santo y Bendito. Y bueno, desearle a cada uno de ustedes que tengan una feliz semana, una prosperada semana, Shavua Tov, que esta semana sea una semana de mucha bendición, pero también propongámonos ser nosotros también bendición. Si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a reunir en nuestro próximo estudio. Nuevamente, feliz semana.